and it's usually quite loud. Mi opinión han sido los empresarios, las constructoras, que han querido abarcar tanto que al final ha ocurrido este desastre. En un principio habían muchas oportunidades de comprar terrenos a un buen precio, construir en abundancia, y creo que eso ha llevado a una crisis clara. También pienso que una parte importante de la culpa creo que la tuvieron los bancos al facilitar el acceso a los créditos, que se escapaban, o sea, quedaban fuera del alcance. Facilitaban mucho los créditos y eso hizo que mucha gente se metía en ellos sin hipotecas, sin tener el poder adquisitivo necesario para ello. Sé que desde la ley el objetivo de la ley de liberalización del suelo, que creo que es del 97, tuvo como objetivo fomentar la construcción, y lo consiguió. El problema estuvo en que luego los bancos con los créditos no regularon bien esa oferta de créditos que ellos generaban, lo que provocó pues que mucha gente se metía en ellos. La deuda hipotecaria subió, creo que como hasta nunca se había visto en España, y entonces pues por su parte creo que son bastante culpables en este sentido. Y además muchas familias accedían a una segunda vivienda sin tener esas posibilidades, simplemente porque los bancos ofrecían, como tú dices, créditos a estas familias, y luego ha sido lo que ha explotado, porque luego no han podido pagarlos. Ha habido un movimiento de especulación, ya no solo de pido una hipoteca para comprarme un piso como primera vivienda, sino que había mucha parte de la sociedad que invertía y especulaba con la compraventa de viviendas, y eso lo que ha hecho ha sido pues llegó un punto en el que el precio de las viviendas subió tanto pues que se agotó la demanda que había. Especular, lo que se dice especular, seguro que ha habido cierta parte de los profesionales que han especulado, más que, no sé, yo lo veo como que han sido el medio a través del cual, o que se han visto envueltos en este ciclo de especulación que ha habido, porque al fin y al cabo, si se construían 800.000 viviendas por año, detrás de cada vivienda hay un arquitecto que tiene que visar un proyecto, con lo cual son parte de este ciclo especulatorio, con lo cual tienen que asumir su parte de responsabilidad. Entonces sí que pienso que pues son responsables en cierta medida de toda la crisis que ha habido, por supuesto. Sí, yo creo que muchos arquitectos han lucrado de esto, y sobre todo los arquitectos de más renombre quizás, que también están envueltos en constructoras, promotoras, que esos sí que han sido los que realmente se han beneficiado y han especulado con todo esto. No ya los arquitectos en sí, sino más bien las constructoras. Pues realmente un arquitecto, si depende mucho del tipo de vivienda que vayas a hacer. Si haces una vivienda normal, un edificio de viviendas o una unifamiliar, tú tienes que hacer un proyecto con tu memoria y tu presupuesto. Si cumples ese presupuesto, pues adelante. Luego sí que están otros arquitectos, como el famoso Calatrava, que a lo mejor hacen edificaciones o monumentos para una ciudad, por ejemplo, y se hace un presupuesto, pero como esa ciudad igualmente va a hacer el proyecto porque lo ha aprobado a través de concurso o como sea, luego si el presupuesto se eleva mucho, igualmente lo van a pagar. Entonces depende del tipo de vivienda que vayas a hacer. Sí, estoy de acuerdo con Ana, que depende mucho del tipo de vivienda y a la, no clase social, pero al grupo social al que para el que vayas a trabajar. Sí que pues, si es, no sé, un particular o para la administración, o incluso arquitectos de renombre, pues juegan también un poco con, por ejemplo, en el caso de Calatrava, juegan un poco con el poder que él sabe que tiene y su influencia para, bueno, pues en este caso para lucrarse. Yo creo que sí.
Que sí, porque como hemos dicho antes, muchas familias han accedido a una segunda vivienda sin necesidad de ella, simplemente por el hecho de que se han construido muchas viviendas, sobre todo en zonas turísticas, que había un entorno natural, incluso en la playa, ha habido una explotación abusiva de esta construcción. Sí, totalmente sí, porque actualmente ahora ya se va reduciendo cada vez menos, pero hay un stock residencial en España que es increíble, o sea, se construía por encima de las necesidades sociales de vivienda que había. Más que nada porque, por lo que hemos comentado anteriormente del movimiento especulativo, o sea, ya no se construía por necesidad, sino como parte de este ciclo especulativo. Entonces sí que hay un parque hay un stock muy importante de viviendas que con el paso de los años pues se irá igualando a la demanda social que hay de vivienda. Y también comentar que este stock es debido a que pensemos que también la inmigración a España ha bajado, incluso la emigración por parte de muchos jóvenes al ver que aquí no hay trabajo, que se va afuera. Entonces eso hace que haya menos población, con lo cual menos compradores potenciales de cara a comprar una vivienda, y pues claro, hay un stock enorme. Los jóvenes que ahora, a lo mejor anteriormente con, no sé, 25 26 años ya tenían un trabajo y se iban a vivir a una vivienda, ahora estos jóvenes a lo mejor estamos con 30 años y estamos viviendo en casa de nuestros padres, con lo cual hay viviendas pues que sí, que están vacías. Yo creo que se debería hacer una ley o no sé qué sistema para poder utilizar esas viviendas vacías para otros medios. Por ejemplo, en el puerto de Valencia hay unas naves de los equipos de la America's Cup que están totalmente vacías y que no se utilizan para nada. Pues en esas naves, por ejemplo, podría convertirse en un museo, en una zona de encuentro de jóvenes, incluso para gente sin techo, no sé, mil cosas podrían hacerse. También, como se podría plantear el que hubiera un parque residencial de cara al alquiler social, que en España creo que está es muy nuestro, está muy arraigado el hecho de tener un piso en propiedad, y quizás en Europa pues no está tan arraigado, y hay más cultura del alquiler que aquí en España pues no está tan inculcada en la sociedad. Entonces creo pues, que una buena solución sería establecer mediante algún tipo de ley o normativa el alquiler social. Bueno, afortunadamente, creo, no sé si me equivoco, desde hace un par de años, desde 2012, que ya no. El boom aquel de desahucios que había en el 2011-2012 se estancó con la normativa que hicieron, y ahora creo que el juez puede demorar en 2 años el desahuciar a una persona. Que bueno, desde mi punto de vista, fue un parche para el problema real que hay detrás de esta situación. Y fue un parche que, por ejemplo, está bien que se pare esto, pero si por ejemplo, si tú demoras el desahucio de una persona durante 2 años, también hay que regular el tipo de interés que está pagando esa persona durante esos 2 años. Pues habría que a lo mejor ajustarlo pues a la situación actual, o que en esos 2 años de demora no se tuviera en cuenta el interés, o incluso ajustar el tipo de interés que está pagando la persona por su piso. No es el mismo actualmente, en el que el precio de la vivienda ha bajado muchísimo comparado a cuando esa persona se compró el piso hace, no sé, 5 o 10 años, que el precio de la vivienda pues era mucho mayor. Y otro aspecto también que está muy en boca de todos, quizás sea lo que se están pensando en regular muchos partidos políticos, de la dación en pago. Es decir, si no puedes pagar tu hipoteca, pues le das el piso al banco, y el banco se lo queda. Sí, y entonces tú ya, eso te exime de seguir pagando tu hipoteca.
creo que, bueno, yo estoy de acuerdo en que se lleve a cabo la dación en pago, puesto que ya que el piso no es tuyo, porque tienes que seguir pagando un piso que ya ha sido, es parte del banco. Entonces yo voto a favor de que, bueno, pues de la dación en pago. Yo creo que la vivienda es un derecho fundamental que debemos de tener todos los ciudadanos. Veo una barbaridad que familias se queden sin vivienda y, por ejemplo, las plataformas contra el desahucio, Stop Desahucios, es una buena medida para ver si se dan cuenta de que no se pueden quedar niños, familias, gente mayor que no pueden pagar pues la factura de la luz, que se queden por ello en la calle. Yo creo que solo hace falta darse un paseo por el litoral mediterráneo para ver que no hemos sido nada respetuosos con el medio ambiente. Basta ver que hay edificios que se comen que se están comiendo la playa, y es cierto pues que eso tiene un cierto, o implica un cierto turismo, pero ¿a qué precio se hace? Creo que hay muchas maneras de potenciar el turismo. España hace poco salió en la lista es el segundo país con más bienes declarados patrimonio de la humanidad, y creo que hay muchas maneras de explotar esto que no construyendo edificios en mitad de la playa. Sí, como bien dices, por ejemplo, Benidorm es un ejemplo claro de esta situación, que a escasos metros de la playa hay edificaciones gigantes como si fuera una ciudad, y deberíamos respetar esos límites con viviendas adaptadas a ese pueblo de cómo era, con viviendas bajas, teniendo un espacio de transición, zonas públicas, y no convertirse en masas de edificios sin sentido. Creo que el turismo que viene a España, si vienes por el paisaje cultural que hay, si nos lo cargamos a base de cemento y hormigón, no van a venir porque tengan un edificio en primera línea de playa. Claro. Dejarán de venir por eso. O sea, vienen por todo el paisaje cultural que hay detrás, y que de alguna manera hay que pues fomentarlo, pero siempre desde el punto de vista, pero siempre respetándolo. Ahora se está dando mucho boom a las passive house, que son viviendas pasivas, como bien dice la palabra, y esto significa que esas viviendas puedan abastecerse de una energía propia que genera esa misma vivienda, tanto como con paneles fotovoltaicos en las cubiertas, como poniendo protecciones solares en las ventanas, toldos, persianas, lamas, para evitar esa radiación, y así evitar gastar energía eléctrica con radiadores o ventiladores o aire acondicionado. Podemos construir realmente una casa que, a través de su cerramiento, su aislante, no haya tanto impacto en verano como en invierno, que en verano se mantenga ese frío, ese aire dentro, y que no necesitemos un aire acondicionado, y que en verano, y más en nuestro país que tenemos esa luz, ese sol, que captemos esa radiación solar, y en invierno no haga falta poner el radiador 24 horas, que se mantenga por la noche esa radiación que hemos obtenido durante el día. Sí, también estoy de acuerdo con Ana. Quizás todo el mundo, cuando habla o piensa en biodiversidad, piensa en una casa unifamiliar integrada dentro de un montículo, de una montaña, y no es solo eso, es también lo que ha comentado mi compañera Ana, de hacerla autosuficiente, que quizás el gasto o la inversión inicial que se tenga que hacer sea mayor que, pues a lo que estamos acostumbrados, pero luego esa inversión que haces de más del 15-20%, luego la recuperas con el paso del tiempo, con lo cual creo que tenemos que apostar por este tipo de construcción, que pese a que últimamente, y gracias también a la crisis, ha tenido un boom bastante alto, pero hay que seguir trabajando en ello y seguir con esta línea, que creo que es la adecuada. Sí, ahora además es obligatorio hacer un certificado de eficiencia energética en cada edificación,
y supongo que en esto iremos mejorando porque ahora los edificios quizás están en ese certificado en el nivel más bajo porque hemos construido con materiales baratos y sin pensar en ese aislamiento porque no tenemos un clima muy duro, no como en los países nórdicos que sí que han sido más previsores y sí que han utilizado mejores cerramientos y mejor eso, pero bueno, que poco a poco lo iremos consiguiendo. Buena pregunta. Eh, Creo que con una... que si todos los arquitectos... no digo... no me gusta la palabra moral, pero si nos centramos en una construcción sostenible, tanto a nivel social como con el medio ambiente, creo que nos irían mucho mejor las cosas. Sí, yo opino que el arquitecto es el que está detrás de todo eso. Tenemos que construir con vista a la funcionalidad del edificio, de la obra que estemos construyendo. Ahora pues tenemos la posibilidad de hacer muchas reformas, no caer otra vez en la burbuja inmobiliaria de seguir construyendo y construyendo sin sentido. Deberíamos de reconstruir, de reformar y así parar un poco esto y seguir trabajando de lo que nos gusta. Pues en mi caso no voy a decir que fue por vocación, pero sí que es verdad que desde pequeñito tuve claro que quería estudiar algo relacionado con la construcción y bueno, elegí ingeniería de la edificación y estoy contento con la decisión que tomé. En mi caso siempre me ha gustado mucho el diseño y veía una oportunidad estudiar arquitectura donde se puede proyectar tanto edificación como diseño de interiores y la arquitectura en sí también abarca muchos campos. Entonces por eso decidí estudiar esta carrera. Pues en cuanto a parte teórica, creo que es bastante completa y lo que pasa que creo que falta una parte muy importante en la educación que tiene que ser la parte práctica y creo que sinceramente en España de eso se carece bastante porque, por ejemplo, en mi caso he estudiado ingeniería de edificación y a decir verdad en pocas obras he estado. Entonces creo que sí que es necesario cambiar un poco el enfoque y bueno, pues añadir una parte práctica ya que es fundamental para nuestra formación. Yo en mi carrera, como dice Sergio, no he tenido ninguna práctica obligatoria de campo. Solo estuve pisando obra cuando hice unas prácticas voluntarias y sí que es verdad que en Alemania, por ejemplo, donde he realizado un año de estudios, sí que se toca más esa parte práctica que aquí en España carecemos de ella. El futuro profesional en España no lo veo claro. Yo en mi caso seguiré formándome, quizá haciendo un máster, cursos y siguiendo formándome, pero imagino que tendremos que emigrar. Estoy de acuerdo con Ana, pienso que no voy a decir que tenemos un futuro negro porque creo que ya también como que se ha vuelto un poco tópico el decir a mucha gente como que se autoconforma con ese razonamiento, pero sí que es verdad que está complicado ahora mismo en España, sobre todo en el sector de la construcción y bueno, es un buen momento para formarse y también pues para emigrar al extranjero en el caso de aquellas personas que lo vean como una opción. En mi caso sí que no me importaría emigrar al extranjero. Yo ahora mismo estoy acabando la carrera y la verdad es que sí que tengo una preocupación por mi futuro porque veo que compañeros míos del sector están en busca de su futuro como arquitectos y aquí en nuestro país no es fácil encontrar un buen trabajo pagado adecuadamente a todos los conocimientos que tenemos y muchos tenemos que emigrar. Que fuera hay trabajo fácil, pues como todo, más fácil que aquí sí, pero claro, eso conlleva dejar cosas atrás. Pero bueno, que no está mal tampoco abrir otros frentes y espero y tengo la esperanza de que aquí se vaya solucionando poco a poco. A mí sí que me preocupa mi futuro de que he estudiado, bueno, me he dedicado en los últimos años a formarme, el Estado ha invertido dinero en mi formación
y ahora resulta que acabo mi formación y veo que aquí en España no hay trabajo, sobre todo en el sector de la construcción, no hay un elevado índice de paro. Una opción es emigrar, que es lo que ha comentado Ana, es una solución, pero pienso que tiene que ser una opción. La primera opción sería pues el encontrar trabajo aquí, estando rodeado de tu familia, tus amigos. Por supuesto, el emigrar tiene sus ventajas, sí, pero repito que en mi caso lo bueno sería pues encontrar un trabajo aquí. Y también otra cosa que me preocupa es en mi tiempo de estudiante yo iba a mi facultad y la veía llena. Actualmente yo paso por mi facultad y a decir verdad es que está vacía. No sé, pienso en que mucha gente que estudió o que era de mi curso a lo mejor no realizaba la carrera. Yo, por ejemplo, yo volvería a estudiar mi carrera pese al elevado índice de paro porque es una profesión que me gusta, no porque no la voy a dejar de estudiar porque sé que luego no hay trabajo. Entonces, el ahora pasar por mi escuela y ver que está vacía me hace pensar que mucha gente de la que estudió conmigo estaba en la carrera o estudiaba porque pensaba que luego después al acabarla iba a tener muchas opciones laborales. Y es verdad, yo tengo amigos que antes de acabar la carrera ya tenían trabajo. Ahora pues eso obviamente está más complicado por el paro que hay. Pero bueno, es también una cosa que nos tiene que hacer pensar hasta qué punto la gente pues se mete en una carrera o estudia o elige una carrera u otra en función bueno, pues de las salidas que ve y de cómo ve el paro o la posibilidad de trabajo en ese momento y cómo también en muy poco tiempo se le puede dar revuelta a la tortilla y la gente que pensaba que iba a estudiar arquitectura pensando en que lo iba a encontrar trabajo se encuentra con que a los 5 años ha cambiado el panorama totalmente. Sí, sí que es verdad que ahora las facultades relacionadas con el campo de la construcción están más vacías por este tema, porque mucha gente estudia dependiendo de las salidas que encuentre en esa carrera, que no debería ser así. Pero sí que es verdad, y también arquitectura es como una carrera que siempre ha estado socialmente muy bien vista y tampoco debería dejar de serlo, porque habrá mucha gente que le dices, ¿qué estudias? Y dices arquitectura, y dice, madre mía, estás loco. Pero porque la gente piensa en las salidas, no en que te guste o no.